No escribió nomás. ¿Puedes bajarle un poquito? Está muy fuerte el volumen. Bueno, sí, probando. Uno, dos, tres. Sí. Ahí se oye bien, ¿verdad? ¿Listo? Muy bien. Permítame, todavía no comiences. Buenas noches. Sí, 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 sí. Muy bien. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos pedir tu dirección. Ilumina a tu pueblo, ilumínanos a nosotros con tu santa palabra, Señor. Que podamos comprender la gran sabiduría que hay en todo el plan salvífico de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos esta noche, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y comprender tus razonamientos, tus pensamientos, tus porqués. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver cuál es el papel del pueblo de Israel, el pueblo israelita, en la salvación. Antes de Cristo, Dios habló y se manifestó al pueblo a través solamente del pueblo de Israel. Eran los únicos que tenían la palabra de Dios. Eran los únicos que conocían al Dios verdadero. Todas las naciones eran idólatras. Y solamente el pueblo israelita tenía la verdad de Dios, el culto a Dios, el culto que Dios había ordenado. Como yo he comentado en otras ocasiones, todo el culto judío, todo el culto de los israelitas fue dado por Dios para enseñar la obra que vendría a ser Jesucristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribió, dice la palabra de Dios. Así que los judíos o el pueblo de Israel fue considerado por ellos mismos, porque Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo. Dios hizo un pacto con Israel y les dijo, si ustedes obedecen todos mis mandamientos, este pueblo de Israel va a ser mi especial tesoro. Solo ustedes me conocen, los demás son idólatras. Pero a través de ustedes yo me voy a dar a conocer al mundo. Y el pueblo de Israel, o los israelitas, tomaron eso de ustedes serán mi pueblo como algo que los hacía exclusivos, como exclusividad. Sin embargo, Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando vemos la historia del pueblo de Israel en la Biblia, vemos a un pueblo rebelde, a un pueblo desobediente, a un pueblo con el cual Dios tiene que estar luchando. Está enviando profetas para exigirles que se arrepientan de sus malos caminos. Y muchos de los profetas que usted ve en la Biblia están llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento porque el pueblo no cumplió con los mandamientos ni con el pacto que Dios hizo con Dios. Así que aunque Dios los llamó para ser un pueblo elegido, un pueblo santo, un pueblo que anunciara su nombre, que anunciara al Dios, que diera a conocer al Dios viviente, el pueblo empezó a quebrantar todos los mandamientos de Dios, incluso empezaron a practicar la idolatría en muchas partes de la historia de Israel. Vemos que el pueblo de Israel empezó a tener ídolos que Dios condenaba literalmente. Así que aunque eran el pueblo, eran descendientes de Abraham, era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente, era un pueblo, ahorita lo vamos a leer. Los profetas se quejaban de ese pueblo. Ilusamente o, ¿cómo decir? Muchos creyentes, muchos hermanos nuestros, consideran al pueblo de Dios como el pueblo de Dios. Pero no se dan cuenta que el pueblo de Dios, los israelitas, fueron rebeldes, fueron desobedientes. Dios tuvo que castigarlos y los sigue castigando mucho, y los seguirá castigando
como castiga a cualquier pecador. No, y lo vamos a ver ahorita, no por ser descendientes de Abraham se van a salvar. No por ser descendientes de Abraham están incluidos en los planes de Dios, todos, no, porque inclusive Abraham tuvo muchos hijos, no tuvo nada más a Isaac. Abraham tuvo a Isaac y tuvo a Esaú, y luego se casó con otra mujer y tuvo varios hijos. Abraham tuvo muchos hijos. Pero la promesa de la salvación fue hecha en Isaac, no en todos los hijos de Abraham. Sí. Porque los israelitas dicen, descendientes de Abraham somos, sí, muchos fueron descendientes de Abraham, pero eso no los hace especiales ni exclusivos. ¿Sí me explico? Para Dios son importantes las personas que obedecen sus mandamientos, no que dicen ser por herencia. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, dijo, no digan ustedes Juan el Bautista, y decía, no digan somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar a Abraham de las piedras. Sí. Era un orgullo religioso. Ese orgullo religioso existe en todas las denominaciones. La exclusividad, somos exclusivos. Los israelitas tenían ese concepto, somos exclusivos, somos el pueblo de Dios. Y la Biblia nos enseña que no, que el pueblo de Dios son los que obedecen a Dios, punto. No es a qué organización perteneces o de quién eres hijo. Es qué haces tú con los mandamientos del Señor. ¿Qué haces tú con el pacto? ¿Qué haces tú con Jesucristo? Eso es lo que importa. No a quién perteneces o a qué familia perteneces o a qué descendiente, de qué descendencia eres. Entonces, si el conocimiento de Dios vino por los judíos, por el pueblo de Israel, cuando Cristo viene, se empieza a predicar el evangelio a todas las naciones, se empieza a predicar, y ahora decimos los cristianos que tenemos mucha gente en el mundo, vemos a los judíos, algunos los quieren como si fueran los elegidos, otros los desprecian. ¿Qué papel tiene el pueblo de Israel ahora que no conocen a Cristo? Porque el pueblo de Israel como pueblo no reconocen a Jesús. ¿Qué papel en qué posición queda el pueblo israelita después de que Cristo vino y predicó trajo la salvación? Porque si los judíos o los israelitas no reconocen a Jesucristo como el Mesías y el Salvador, están perdidos. Y el apóstol Pablo escribe, justamente, hoy vamos a ver, déjenme explicar, 3 capítulos de Romanos nos hablan de este tema, de qué papel tienen el pueblo de Israel en la salvación. ¿Están contemplados por Dios? ¿Están desechados por Dios? ¿Son todos los israelitas salvos solo porque son hijos de Abraham? Este es el tema. Son 3 capítulos, 9, 10 y 11. El capítulo más que ha sido un poquito más controversial, que ha creado mucha controversia entre los creyentes, entre los cristianos, es el capítulo 9, porque habla de la predestinación, habla de la elección. Y cuando la gente no entiende lo que es la elección, que vamos a ver hoy, cuando no lo entiende, juzgan mal. Y dicen, no existe la elección, cuando es muy obvio que hay una elección. Y lo vamos a ir desglosando, perdón. Y esa elección es una bendición para todos los elegidos. Pero si no entiendes de la elección, dices Dios es injusto. Y todos estos conceptos los vamos a ver en el capítulo 9. O sea, el capítulo 9 es importantísimo para entender en qué posición queda el pueblo de Israel ahora que estamos en Cristo. Ahora que la salvación viene a través del Mesías, de Jesucristo,
que todavía el pueblo de Israel no lo reconoce. Antes quiero dar un aviso, un aviso importante, y lo digo por la gente, por los que me están viendo por internet. El próximo jueves, es un paréntesis, el próximo jueves no voy a estar en la ciudad, no va a haber estudio de Romanos, el próximo, solo un jueves. ¿Sí? Lo voy a decir ahorita, por los que están, pero si llega gente más tarde voy a tener que repetirlo al final. Pero lo estoy diciendo ahorita por la gente que me está viendo, porque hay gente que ve el estudio una parte y luego no lo terminan. Yo tengo que avisar para que digan, ¿por qué no? Ya se suspendió, no se va a suspender, solamente un jueves. El día 4 de julio no va a haber, y el 13, el 4 y 7, 11, el 11 de julio continuamos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el papel que tienen los judíos en el plan salvífico de Dios, salvador de Dios? ¿Han sido los judíos olvidados por Dios? ¿Han sido desechados por Dios? ¿Son los judíos salvos solo por, o los israelitas solo porque son israelitas? Entonces, estas preguntas, estos conceptos se manejan en el capítulo 9, porque en el tiempo del apóstol Pablo era muy importante, porque había muchos judíos cristianos y muchos cristianos no judíos. ¿Sí me explico? Ahorita no, ahorita tú puedes decir, pues a mí qué importan los judíos. Ni conozco a ningún judío. Pero estudiar el capítulo 9 nos abre la mente para entender cómo piensa Dios. Para que no caigamos nosotros en el error que cometieron los israelitas, de pensar que somos salvos solo porque somos descendientes de, o porque pertenecemos a la iglesia fulana. Si podemos entender el por qué Dios hace lo que hace, vamos a tener cuidado de cómo andamos y cómo vivimos. Lo importante, cuando uno estudia la Biblia, es entender a Dios, es entender por qué hace Dios lo que hace. Cuando tú no entiendes por qué hace Dios lo que hace, lo juzgas mal. Entonces vamos a leer el capítulo 9 de Romanos, y lo voy a leer, voy a comenzar a leer. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Hasta ahí voy a leer. Pablo predicaba el evangelio a los judíos, a los gentiles. Fue el apóstol de los gentiles, pero él siempre predicaba a los judíos, porque era su nación. Y Pablo nos abre su corazón y dice, yo amo al pueblo de Israel y sufro por eso, porque yo quisiera que ellos fueran, todo el pueblo de Israel fuera salvo, y aún estaría dispuesto a yo ser separado de Dios, con tal que ellos se salvaran. O sea, estoy dispuesto a dar mis propia salvación, con tal de que ellos se salvaran. Fíjese lo que es el amor de un siervo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y luego nos da algunas ideas de qué importante es el pueblo de Israel. Dice, porque ellos, sigo leyendo el 4, que son israelitas, de los cuales según son la adopción. O sea, el primer pueblo que fue adoptado como hijos fue el pueblo de Israel. La gloria, Dios se manifestó al pueblo de Israel, la gloria. El pueblo de Israel fue el único pueblo que vio y oyó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron todos los milagros que hizo Dios en Egipto. Porque ellos vieron cómo Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Ellos vieron la gloria de Dios.
cuando yo estaba dando los mandamientos, estaban viendo aquel espectáculo de fuego y rayos que estaba llenando el monte Sinaí. Y estaban oyendo la voz de Dios. Ellos oyeron la voz y Moisés dice, ustedes son el único pueblo en la tierra que han oído la voz de Dios. O sea, los israelitas tuvieron esos privilegios adoptados, los primeros que fueron adoptados, vieron la gloria de Dios, hicieron el pacto a través de Moisés, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si ustedes me obedecen, van a ser mi especial tesoro. Entiendan, ningún pueblo de la tierra tuvo estos privilegios. La promulgación de la ley, ellos promulgaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Todos los demás pueblos, al ser idólatras, sabían nada de Dios. Es el pueblo de Israel el que anuncia, esta es la ley de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codicias. Fue Dios, fue el pueblo de Israel el que trajo la ley, la ley de Dios. El culto, ellos fue el primer pueblo que empezó a adorar a Dios como Dios lo ordenó. Todos los demás pueblos idólatras adoraban a sus dioses a como a ellos se les ocurría. Más que nada, a como el diablo les decía que hicieran a los ídolos. Y a los sacrificios que hacían a los ídolos, pues todo eso era por orden y dirección satánica. Pero los judíos, ellos empezaron a tener un culto de adoración a Dios como Dios quería. No era cuestión de imaginación. El tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, los sacrificios de los animales, todo lo que hacían fue ordenado por Dios, literalmente. Hasta los vasos que tomaban los sacerdotes, así va a ser, y así, y así, y así. Todo ordenado por Dios. Es el culto, el verdadero culto antes de Cristo. Cuando Cristo viene, comienza otro tipo de culto que no tiene nada que ver con los judíos. Por eso vamos a comenzar en el capítulo 12 diciendo que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, que es nuestro culto. El culto cristiano no es el culto judío, es presentar tu cuerpo en santidad. ¿Ya me está entendiendo? Bueno, pero el primer culto que Dios ordenó fue dado a través de ¿quién? Al pueblo de los israelitas. Sí. Y las promesas, y todas las promesas que Dios hizo a Abraham y las pasó a Isaac y a Jacob y a todo el pueblo y nos alcanzan a nosotros, fue dado al pueblo de Israel. Vean qué importante, dice el apóstol Pablo, pues yo oro por ellos porque son mi pueblo, son mis hermanos, son mi sangre, son mi nación. Y yo quiero que el pueblo de Israel se salve. Aunque, el apóstol Pablo dice, aunque yo soy apóstol a los no judíos, a los no israelitas, Dios me eligió para que predique el evangelio de Cristo entre todas las naciones que no son israelitas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me he explicado bien? Muy bien. Dice, de quienes son los patriarcas. O sea, los primeros llamados por Dios, los patriarcas, pues eran israelitas. Y de los cuales, según la carne, ¿qué cosa? Vino Cristo, vino el Mesías, vino Cristo, el cual, fíjense este pasaje, subrayenlo. Cristo, ¿qué es qué? ¿Es Dios qué? ¿Qué es Jesús? Dios. Muy bien. Así que el pueblo de Israel, vean la importancia, es el culto, es la gloria, es el pacto, son las promesas. Y no solo eso, todo lo que ya mencionamos, de ahí viene Jesús, ahí en el pueblo israelita, ahí nació el Mesías.
El Cristo de Dios nació. Qué importante es para Dios el pueblo israelita que le dio todas estas bendiciones que ninguna otra nación ha tenido. Entonces, si Dios, si el pueblo de Israel ha sido tan importante para Dios, ¿qué pasó que ahorita el pueblo de Israel parece que ya Dios se olvidó de Israel? Parece que los judíos no entendieron todo lo que hablamos ahorita. Y entonces Pablo se hace preguntas para dar una explicación. Y se pregunta así. Bueno, no se pregunta, en este caso nomás una afirmación. 6. No que la palabra de Dios haya fallado. O sea, falló la palabra de Dios porque los judíos, aunque se les dio todas estas bendiciones, no han sido salvos, la nación no se ha salvado. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sí, o sea, ahí va. Abraham tuvo hijos, pero la descendencia santa o elegida fue a través de ¿quién? De Isaac. Y Isaac tuvo dos hijos. ¿Quiénes fueron? Jacob y Esaú. Pero la bendición viene a través de ¿quién? De Jacob. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió. Es lo que vamos a ver ahorita. O sea, no porque son descendientes de Israel. Jacob es Israel. Jacob es Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob. Dijo, no por ser israelitas o descendientes de Israel, son hijos. Porque Israel tuvo dos hijos. ¿Qué fue? Jacob y Esaú. Pero la bendición viene a través de Jacob, de Israel. ¿Lo dije bien? Yo me hice bolas. Isaac tuvo dos hijos y la bendición viene a través de Jacob, que es Israel. Aunque Isaac tuvo dos hijos, pero no fue por Esaú, fue por él. Entonces, ni todos los que descienden de Isaac son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son hijos. ¿Ya los hice bolas o no? Ocho, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué es la promesa? La promesa es en Isaac. La promesa es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Isaac te será llamada descendencia. Y luego de Isaac, Dios trata con Jacob. Y lucha con Jacob, porque Jacob era terco y desobediente y todo. Pues trata con él hasta que lo convierte. Ese es un ejemplo muy claro de cómo somos los hombres. Los hombres no buscamos a Dios. No buscamos a Dios, pero como la gente busca a los brujos. Necesito ayúdame y ya, hasta ahí. Eso no es buscar a Dios. ¿Sí? Dios tiene que luchar con Jacob para que se convierta a Dios. O sea, Jacob se convierte a Dios por obra de Dios. ¿Me estoy explicando o no? Y cuando se convierte a Dios, Dios le cambia el nombre. Y dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y entonces vienen los hijos de Israel. Pero otra vez dice, no porque son descendientes de Abraham son todos hijos. Ni porque son descendientes de Jacob o de Israel son todos israelitas. ¿Sí?
Esaú, hijo de Isaac, no es israelita. ¿Sí me entiende o no me entiende? Sigo leyendo. 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac, Isaac nuestro padre, pues aún no había nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección. Y ahí hay que subrayar la elección. Aquí ya entra el apóstol Pablo a decir: hay una elección, Dios elige. Le guste a la gente o no le guste, si lo entienden o no entienden, Dios elige. Y muchos manejan la elección de muchas maneras. Algunos dicen, bueno, sí elige, algunos. No. Ahorita vamos a seguir hablando de la elección. Conforme la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O rechacé. Todavía no nacían. ¿Y Dios eligió a quién? A Jacob. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Pero es que Jacob era muy cabezón. Perdón, algunos que estén en otro país no van a saber qué es cabezón. Muy terco, duro de necio. Necio, ya, gracias César. Necio, era un necio. Levanten más los necios. No se crean. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque a uno amó y al otro no. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, y este versículo 15 es la clave para entender la elección. Deben subrayarlo, ponerle foquitos de colores. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí está la clave. Se lo voy a leer como lo entienden los que no entienden la lección. Los que no entienden la lección lo leen así: condenaré al que yo quiera condenar y hundiré en el infierno al que yo quiera mandarlo al infierno. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Tendré qué? Misericordia. Y me voy a compadecer de que yo quiera compadecerme. Dios no es injusto, porque lo que hace es hacer misericordia. Ahí les va. ¿Quiénes hemos pecado en la historia de la humanidad? Todos. Porque todos pecamos, todos vamos al infierno, todos. Esa es la justicia de Dios. Pero Dios se compadece y tiene misericordia. Y dice: voy a tener misericordia de ti. ¿Es injusto Dios porque quiere tener misericordia de ella? No, al contrario, debemos admirar a Dios porque tiene misericordia de ella. Y luego tuvo misericordia de ti. Y luego tuvo misericordia de ti. ¿Es injusto Dios porque tuvo misericordia de ti? No. El problema de los que no entienden la lección es que piensan que Dios dice: yo voy a decir quién se va a condenar. Dios no dice esto en la Escritura. Dios ya condenó a todos. Y no los condenó porque Dios es malo. Dios los condenó, ¿por qué? Por el pecado. La justicia de Dios es inquebrantable. La justicia de Dios está funcionando perfectamente bien. Se van a condenar los malos. Pero si Dios, por gracia, quiere tener misericordia de alguien, no lo hace injusto. Lo hace misericordioso. Ahora, yo voy a dar una explicación que no está aquí. Voy a dar una explicación que no está aquí, para que entienda mejor por qué Dios tiene misericordia de algunos. Dice la Escritura así:
misericordia se hará con el que haga misericordia. ¿De quién tiene Dios misericordia? No es un capricho de Dios. Dios que conoce antes de la fundación del mundo, conocía todas las almas que iba a crear. Él los conocía. Pudo conocer quienes tienen un corazón misericordioso. Dios eligió a David, el rey. ¿Por qué? Dice, porque David tenía un corazón como el de Dios. Y vemos en la Biblia que todas las personas que andaban en temor de Dios, buscando agradar a Dios, María, la Virgen María, la mamá de Jesucristo, dice, y José era un hombre justo. ¿Por qué Dios hizo misericordia con José? Pues porque José era hombre justo. ¿Y por qué María? Porque María era una mujer justa, una mujer limpia, una mujer misericordiosa, una mujer piadosa. Pero también dice, no tendré por inocente al malvado. Así que si Dios ve a un hombre malvado, ¿qué cosa? No va a tener misericordia de él. ¿Por qué? Porque es malvado. Así que la elección es real. Y Dios elige a quien Él quiere. Pero yo veo en la Biblia que Dios elige y tiene misericordia de los misericordiosos. ¿Perdón? Por sus frutos. Pero Dios, que de antemano sabía que Chuy iba a nacer en 1964, hace 15 años. Amén. Y sabía que iba a ser un hombre de misericordia, pues tuvo misericordia de él. ¿Pero quién le dijo? Pues a Dios. Pues nadie le dijo, él lo hizo porque Dios conocía. Y no estoy justificando a Dios, solamente digo que el hecho de que Dios haga misericordia con alguien no lo hace injusto. La justicia es, el alma que peca morirá. Esa es la justicia. Así que, si estamos en Cristo por gracia y somos salvos por gracia, estamos siendo participantes de la misericordia de Dios que no podemos comprar. Pero también nos obliga, Jesús dijo, ¿de gracia recibisteis? Da de gracia. ¿Recibiste misericordia? Hagan misericordia. ¿Fueron perdonados? Perdonen. Lo que Dios ha hecho contigo, tú hazlo con los demás. Dios te da de comer, dale de comer a todos los que no tienen comida. Dios te dio vestido, dale vestido al que no tiene vestido. ¿Ya me está entendiendo? Porque si hacemos misericordia, si andamos rectamente delante de Dios, la gracia sobre nuestras vidas va a ser mayor. Pero de que Dios elige. Elige para tener ¿qué? Misericordia. No lo entiendan al revés. Los que ven, cuando hablamos de elección y de predestinación, piensan, entonces Dios, ¿por qué va a condenar a esa gente? ¿Por qué lo va a condenar? Qué injusto. No, no es injusto. La gente se condena por sus propios pecados, no porque Dios es malo. Y si nosotros, sin ganarnos nada, nomás porque Dios nos eligió, estamos en el camino de Cristo. Quiero decirles este pasaje, para los que me están viendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 44, Evangelio de Juan 6, verso 44, dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trae. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Otro pasaje dice, conviérteme y seré convertido. Otro pasaje dice, Dios
hace en nosotros lo que le agrada a Él. Dios hace en nosotros que hagamos lo que le agrada a Él. Dios nos mueve a agradarlo. Si Dios no me mueve a agradarlo, yo no lo voy a agradar. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida continuamente para agradarlo a Él. Dios está trabajando continuamente en mi vida para que yo pueda caminar con Dios y permanecer en la fe. Es Dios. Estamos en Cristo por la obra de Dios. Por eso, si queremos que un amigo, una familia se salve, tenemos que orar al Padre y decirle: Señor, ten misericordia, háblale, Señor, perdona sus pecados, tráelo a ti, trabaja en su corazón, Espíritu Santo, trabaja en su corazón, no lo dejes, no lo sueltes, porque el único que puede traer la gente a Dios es Dios. Te lo voy a decir de otra manera: si tú estás en Cristo, Dios te trajo a Cristo. No es porque eres muy abusado. ¿Sí me explico? Sigo leyendo. ¿En qué número me quedé? 21, 22. Perdón. 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Ahora tú vas a decir: entonces Dios endurece a la gente. Ahí le va. Dice la Escritura: el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Otra vez, Jesús dice: el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Quién es el que convence al mundo, a la gente? ¿Quién? Si la gente se está convirtiendo ahorita es porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos. ¿Cómo se endurece la gente? Si el Espíritu Santo se aparta de ellos, ¿qué? Se hacen duros. No es que Dios los endurece, que Dios dice: te voy a hacer duro, duro, hazte duro. No. La gente por naturaleza tiende al pecado, a lo malo, a la violencia, al robo, al asesinato, a la avaricia, a la codicia, a la envidia, al egoísmo. Por naturaleza, así somos. Es Dios, es el que nos está trabajando en nuestras vidas para ablandar nuestro corazón. Si el Espíritu Santo dice: te dejo, te vas a endurecer. ¿Perdón? Uno solo. Yo digo, el concreto, lo vacían y lo dejan solo. ¿Y qué pasa con el concreto? Se endurece. No le da el sol y se endurece más. Así, una persona expuesta al pecado, a lo malo, sin la acción del Espíritu Santo, se hace duro. Por eso el pecado imperdonable es la ofensa al Espíritu Santo. Si una persona con toda intención ofende al Espíritu Santo, con toda intención, lo odio, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se retira. ¿Y si se retira qué? Se endurece. ¿Y se endurece? ¿Quién lo salva? El único que lo salva es Él. ¿Ya me estoy explicando o no? Muy bien. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué echar culpas? No, Dios no echa culpas. Dios castiga. ¿O por qué castiga? Pues castiga el pecado. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá, o sea, esos hombres que se ponen a pelearse con Dios y decir: injusto Dios, porque tú, Dios, quién sabe qué, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Un alfarero puede hacer un vaso para tomar agua y una vacinica del mismo barro? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Está diciendo aquí que Dios a los malos, ¿los qué? Soporta, ¿cómo? Ahí dice, con mucha paciencia. Por eso los malos andan ahorita bien felices, así matando y robando y haciendo, porque Dios tiene mucha paciencia. Pero no quiere decir que van a quedar impunes. Toda obra de las tinieblas, toda maldad va a ser castigada con el castigo que merecen. Y si no tuvieron misericordia, así se les va a tratar. A los que matan, a los que mutilan, a los que secuestran y no les importa nada, así van a ser tratados por Dios. Aunque griten misericordia, no va a haber misericordia porque tú hiciste ¿qué? No hiciste misericordia. Si nosotros queremos alcanzar misericordia de Dios, ¿cómo debemos ser? No le falles. Y para 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, vasos se refiere a las personas, que él mismo preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, los gentiles no éramos el pueblo elegido, no éramos el pueblo de Israel, el del pacto, el de las promesas, no éramos. Pero dijo Dios, pues a ellos los voy a llamar mi pueblo. Y ahorita cantamos, somos el pueblo de Dios. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que no somos hijos del Dios viviente, aunque no éramos. En alguna parte el apóstol Pablo dice, ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. Pueblo de Dios. No eran, ahora son. ¿En quién? En Cristo. Híjole, si me está entendiendo, debe estar muy contento. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Isaías está diciendo, no todos los israelitas, no todos los judíos se van a salvar, porque son rebeldes y son malos. Elías, ahorita vamos a leer, Elías dijo, es que han destruido tus altares, han matado a tus profetas, han adorado a otros dioses, a mí quieren matarme. Dijo, sí, está bien, dice, no te preocupes. Como quiera, yo tengo un remanente de 7,000 hombres. Tengo poquitos ahí con ellos. Yo voy a mantener la salvación, la vida, la misericordia, el amor. Todos los demás van a perecer. La promesa. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. O sea, la justicia viene. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Dice, ¿qué quedó de Sodoma y qué quedó de Gomorra? Nada. Si Dios no deja un remanente, no existiera Israel. No existiría. Pero ahí están. ¿Qué pues diremos? ¿A qué conclusión llegamos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que se recibe por
Por fe. Ya hablamos de eso en los capítulos pasados. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, una piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, no será avergonzado. O sea, Jesús para muchos ha sido salvación, pero para otros tropezadero. Y los judíos, los israelitas, al no reconocer a Jesucristo, tropezaron. Aunque no todo el pueblo, porque muchos judíos se convirtieron a Cristo. En el tiempo de Cristo, muchos judíos se convirtieron a Cristo. En el tiempo de Pablo, muchos judíos se convirtieron a Cristo. Y a través de la historia, muchos judíos se han convertido a Cristo, pero no toda la nación. Así que, aunque toda la nación no se ha convertido, Dios siempre tiene un remanente. ¿Vamos bien, verdad? ¿Sí están entendiendo? Gloria a Dios. ¿Ya se acabó? ¿Eh? Se acabó el 9. Pregunto. Mi hermana está preguntando por los 144,000. Eso es un tema profético, pero voy a hacer una pequeña explicación. Si tú estudias Apocalipsis, te vas a encontrar en el capítulo 7 de Apocalipsis que Dios habla del pueblo de Israel y menciona 144,000, pero el 144 es un número simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque 144 es 12 por 12. 12,000 de la tribu fulana, 12,000 de la tribu fulana, 12,000 de la tribu fulana. Si juntas todas las tribus, ¿qué es? Es el pueblo de israelita. Y el 12 significa la totalidad. Por eso eran 12 discípulos, eran 12 tribus. El número 144,000 representa al pueblo de Israel total. Que no tiene nada que ver con la salvación, porque no se van a salvar los 144,000 como algunos andan predicando por la calle y que se van a salvar 144,000. Eso es más falso que un billete de 3 pesos con 50 centavos. En el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, cuando acaba de mencionar a los 144,000, después de una multitud la cual nadie puede contar, una multitud que nadie puede contar de toda tribu, lengua, nación, que estaban delante de Dios. Ya salvos. ¿Cuántos? ¿Una qué? ¿Qué qué? Que nadie podía contar. Pero en ese capítulo 7 se nos habla de que Dios todavía tiene planes para Israel. Para todo Israel. El 144,000 representan exclusivamente al pueblo israelita. Nada más. Pero aparte de ellos, está toda la multitud de todas las naciones, lenguas y pueblos y naciones que ya están ahí en Apocalipsis, ya se ven en el trono. Ya están allá. ¿Y quiénes son estos? Pues yo no sé. Dice, pues son los que salieron de la gran tribulación y están en la presencia de Dios ya, salvos. ¿Cuántos? Bueno, ya hice mi paréntesis. Profético. Cuando quieran estudiar Apocalipsis, veamos Apocalipsis. Pero para que no les cuenten allá afuera tantas tonterías. Muy bien. Mi pregunta, es que no traigo la Biblia yo, sino que tengo hojitas porque si no, no las llego. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿ya acabamos el 9? Muy bien. Aquí vamos a parar. Porque el 10 y el 11, aunque son parte, 9, 10 y 11, son parte, es el mismo tema. Pero son más ligeros el 10 y el 11, que lo podemos ver juntos, el 10 y el 11. Pero vamos a seguir hablando de lo mismo, de la elección de Israel. Vamos a seguir hablando de que es por gracia, es por fe. Y finalmente vamos a concluir
que en ninguna manera Dios ha desechado a Israel. En ninguna manera. Hay un plan para ellos. ¿Sí? Y les quiero recordar, por los que llegaron más tarde, que el próximo jueves yo no voy a estar en la ciudad, no vamos a tener la clase hasta dentro de 15 días. Muy bien. Ahora sí, haciendo un resumen del 9. ¿Qué te llevas? Debemos ser obedientes y misericordiosos. ¿Para qué? Ahora, ya alcanzamos la misericordia. Estamos en Cristo por misericordia y por gracia. Pero si sabemos que Dios es estimulado cuando hacemos misericordia, pues haz más misericordia. Sí, pues agrada a Dios. Yo les digo a mis hijos, hijitos, cáiganle bien a Dios. Te estoy hablando como hablan los chavos de la calle, ¿no? Cáele bien a Dios para que te vea con buenos ojos. Haz lo que le agrada a Dios y eso lo explican los apóstoles de otra manera. Dicen, si nuestro corazón no nos reprende, podemos pedir todo lo que quieran y sabemos que Dios nos lo va a dar. Porque no nos reprende, porque dice, hacemos lo que a Él le agrada. A eso me refiero cuando digo cáele bien a Dios. Haz lo que agrada a Dios y te va a ir bien en todo. Entonces, todos los israelitas son israelitas. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Descendientes de Jacob. ¿Y todos los descendientes de Jacob se van a salvar? No. ¿Quiénes? Los que hagan la voluntad de Dios. Los que reconozcan a Jesús como el Salvador. Porque todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enfocan en Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? En Cristo Jesús hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Jesús les decía a los judíos, lean las Escrituras, el Antiguo Testamento, ellas hablan de mí. Yo soy el objetivo de toda la ley. Yo soy el objetivo de todos los profetas. Hablan de mí, del Mesías. ¿Sí? Dios elige caprichosamente. ¿Elige para castigar? ¿Para qué elige? ¿No oigo? Para hacer misericordia. Tendré misericordia. Apréndase ese pasaje. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios está hablando de elección para hacer misericordia. Estamos en Cristo porque el Padre nos trajo. Nos dio con misericordia y tuvo misericordia de mí. Eso me debe dar mucho gusto. Gracias, Señor. No lo merezco. No merezco. Sé que es por gracia. No he hecho nada bueno. No he hecho nada que merezca que me mires con gracia, pero me ha visto con gracia. Has tenido misericordia de mí y tiene misericordia de todo el que se acerca. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Yo vine para que ustedes tengan vida, a todos, pero ustedes no quieren venir a mí. El capítulo 15 de Juan. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Sí. Ahora, la vez pasada me preguntaron acerca de el libre albedrío. Déjenme explicar un poquito rápido. El libre albedrío se ha entendido mal porque hay dos conceptos del libre albedrío. Les di una hojita que ustedes lo ponen en su casa. Son dos conceptos y la gente se confunde. ¿Sí? El libre albedrío, si lo entendemos como que nosotros decidimos seguir a Cristo acercarnos a Dios o a Cristo, porque lo decidimos nosotros por un acto puramente humano, eso no es libre albedrío. No existe. Venimos a Cristo porque Él nos eligió y Él nos llamó y Él nos justificó
y Él nos santificó y Él lo hizo. Pero algunos entienden como libre albedrío el que tú eliges tu forma de vivir. Ahí sí, tú eres responsable. Si tú eliges el bien o el mal, tú eres responsable. Ahí sí tú eliges. Pero el elegir a Dios no es asunto tuyo, es asunto de Dios. ¿Ya me entendieron? Pero la gente combina. Entonces, ahí vi un ejemplo muy bonito, me gustó mucho. Dice, si tú pones un buitre en una jaula y pones una paloma en una jaula, a los dos les pones carroña y alpiste. A los dos. ¿Qué va a comer la paloma? ¿Y el buitre? Porque esa es la naturaleza del buitre y es la naturaleza de la paloma. El hombre no va a elegir a Dios, va a elegir el pecado. Siempre. Sí. Claro, claro. Por eso pecamos. Porque si no hubiéramos libre albedrío moralmente hablando nada más, pues nadie pecaría. Pues estaríamos todos amarrados así, no puedo pecar, no puedo pecar. No, yo elijo pecar o no pecar. Pero el hecho de venir a Cristo y entregar mi vida a Cristo, eso no es una elección del hombre. Eso es de Dios, eso viene de Dios. Pero la gente confunde eso. Para que el buitre como el pistle, tengo que cambiarlo, tengo que palomizarlo. Tengo que cambiar la naturaleza y convertirlo en paloma al buitre, ¿verdad? Se va a comer al pistle. Bueno, si yo quiero agradar a Dios, Dios tiene que convertirme para que yo ame a Dios, adore a Dios, sirva a Dios. Es una conversión. Pero el hombre natural tira al monte. ¿Me estoy explicando o no? Bueno, como el alacrán. Su naturaleza, mi naturaleza es pecaminosa. Dios, esto es la elección. Dios tiene que venir a salvarme, yo no me puedo salvar. Dios trabaja conmigo y me hace y me llama y me usa la palabra y usa circunstancias para atraerme. Si no, yo corro para el monte. Sí. Sí, a los que manejan mal el libre albedrío dicen, bueno, el libre albedrío es, yo elijo si quiero a Dios o no. No, ahí no, ahí te equivocas. Ahí no tienes libre albedrío. Tú eres responsable, moralmente eres responsable. En ese sentido sí hay libre albedrío, en ese sentido. Pero en el sentido de, yo me salvo porque yo quiero salvarme, es una decisión mía, no es cierto. Ahí no hay. O Dios te salva o estás frito. Si entendieron esto, ya pueden predicar el domingo. Dios tuvo misericordia de ti. Si estás en Cristo, Dios tuvo misericordia de ti. Y va a seguir teniendo misericordia de ti. Y si permaneces en la fe, es por Él. Porque Dios va a hacer todo lo posible por sacarte del camino. Pero si permaneces en la fe, es por la gracia de Dios, es por la misericordia, es porque Él trabaja. Si yo ya tengo más de 50 años en Cristo, es por Él, no es porque soy una cuerda yo. Gloria a Dios. La hermana está testificando de que ella conoció a Cristo hace mucho tiempo, pero ha estado fluctuante. Sin embargo, ahorita está, y yo la veo a mi hermana, hambrienta de la palabra de Dios, y yo creo que es más fuerte que nunca en tu fe. Más fuerte que nunca, más clara en tu mente y en tu corazón. Pero eso es obra de quién?
De Dios. No es porque tú eres muy inteligente y tú decides, bueno, pues yo me conviene. No, la gente por naturaleza se va a apartar de Dios. Es el Espíritu Santo el que tiene que traernos. Muy bien. Vamos a terminar. Vamos a terminar orando. Y que Dios los bendiga. El domingo aquí estaremos. El sábado tenemos los reuniones de matrimonios a las 8. Los jóvenes a las 5 de la tarde. O sea, hay mucho trabajo. Vamos a orar y nos despedimos. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que sea clara tu palabra en el corazón de tus hermanos y poder admirar en ti tu sabiduría para tratar con los seres humanos a través de la historia, con tu pueblo, con los israelitas, descendientes de Abraham, tu amigo, a quien tú llamas tu amigo, y con nosotros que no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios por la gracia de Jesucristo. Gracias porque nos permites entenderte a ti y conocer tu plan de salvación tan precioso. Te ruego ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.